lo que no es de ti. El velo deshaz para solo a ti mirar. Arranca de raíz lo que no es de ti. El velo deshaz para solo a ti mirar. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Abre mis ojos, escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. Prosigo hacia ti. La palabra del Señor en realidad habla de una situación similar, no exactamente lo mismo, pero momentos de crisis y situaciones que el creyente puede encontrarse con mucha frecuencia en realidad. De hecho, yo estaba meditando sobre esta palabra y pensaba, raramente es el caso cuando una persona que no conoce al Señor todavía llega a conocer al Señor, llega a tener ese encuentro con el Señor, ese impacto con el Señor, sin que no haya estado pasando por algún tipo de crisis. Y no hay nada malo en eso, porque el Señor es bueno y nos ama, y Él ama al mundo. Dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces muchas veces es difícil para la persona que no conoce a Dios llegar a conocerlo poniendo de su propia iniciativa, porque hay tantas distracciones y hay tantas cosas que llaman la atención de la persona que no conoce a Dios. Los jóvenes están en su momento de juventud, etcétera. Salomón le dice así: deleítate en todas estas cosas, pero acuérdate que el Señor va a llamarte cuenta también, no importa que sea joven. Amén. Estamos todos en diferentes etapas de necesidades y responsabilidades, y recordamos el momento cuando nosotros fuimos hallados por el Señor, porque Él es que nos busca a nosotros, ¿verdad que sí, hermano? Él es que nos busca, Él es que nos halla a nosotros. Nosotros no encontramos al Señor, aunque eso es posible, pero en la mayor parte de los casos nosotros no encontramos al Señor, sino Él nos encuentra a nosotros. La Biblia dice que Él nos amaba a nosotros antes de que nosotros le conociéramos. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay una crisis, pero aparte de esa crisis inicial, también en el caminar con el Señor llegamos a momentos de crisis. Porque eso es la vida del creyente. En realidad, el caminar con el Señor está repleto de adversidades y desafíos que llegan a nuestras vidas. Y yo creo que mientras más limpieza se necesita, más jabón se necesita. Amén. Y mientras más endurecido está el corazón, más difícil es trabajarlo. Mientras más dura está la cosa, más dura hay que darle a veces. Con razón dice la palabra de Dios que a veces el mensaje, la palabra de Dios viene como martillo también. ¿Cuántos se alaban al Señor? Eso es porque el corazón que se tiene que trabajar está por encima cubierto con cemento. Y para poder quebrar el cemento, ¿verdad? No es agua que se usa, es un martillo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y en medio de una crisis, nosotros llegamos a la realización de ciertas cosas y empezamos a pensar. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Alguien puede voltear este monitor para acá, por favor? Yo le voy a hablar de la crisis mía.
cuando yo estaba, diría, descarriado, porque yo conocí al Señor realmente. Mi encuentro con el Señor ocurrió a los 16 años de edad en Nueva York y ocurrió por crisis. Yo nací, me crié en un hogar cristiano, pero el hecho de que usted se críe en un hogar cristiano no quiere decir que usted sea salvo. Usted tuvo su crisis antes de conocer al Señor. Y si yo fuera a pedir que se levantara la mano, yo estoy seguro que 100% todos tienen que levantarla. Porque fue en medio de una crisis que usted encontró al Señor. Amén. ¿Cuántos se alaban al Señor? Gloria a Dios. En el caso mío, me crié en un hogar cristiano, pero yo no, en realidad, era salvo todavía. Las promesas de salvación estaban ahí para mí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero yo no estaba en eso. Llegué de 16 años a Nueva York, llegué prácticamente arrastrado porque yo no quería venir. Y allá en Nueva York yo tuve un encuentro con el Señor. Después de haber pasado por una crisis personal, de un cambio demasiado brusco, de una forma de vida a otra, etcétera, y un joven que está, verdad, ya acostumbrado a sus amistades, sus familias, su medio ambiente, quizá visitar, sí, pero en medio de un frío, de una nieve terrible en Nueva York en esos tiempos, en el 68, yo llegué en un estado de crisis y continué en un estado de crisis. Yo quería regresar para mi país cuando me dio la primera bofetada que me dio ese frío aquí a mí allá en Washington, porque el avión también tuvo una crisis y por un poco se cae y llegamos allá a Washington DC porque no pudo aterrizar el avión en el aeropuerto de Nueva York. Y de crisis en crisis, una depresión terrible para mí. Yo no sabía por qué yo tenía que venir a estar en este lugar cuando yo no quería estar. Amén. Cuando llegué a Nueva York, llegamos a un lugar más terrible. Mi papá tenía una barbería, se llamaba Trinity, la carretera. La calle se llamaba Trinity Avenue. De Trinity no tenía ese nada. Si era Trinity, Trinidad, eso no era la Trinidad Santa, yo se lo aseguro. Porque por allí estaba la gente más mala que yo pude encontrar. Y nosotros no éramos fáciles allá. Pero aquí era difícil eso. Una vez tuvimos que pelear con una mara enfrente de la barbería de mi papá. Una mara me parece que eran como 11 en contra de mi hermano Samuel y yo. Gracias a Dios que Samuel sabía dar más puño que yo, pero aún así, hermano. Tuvo que salir un señor que era vecino de mi papá, que vendía en un restaurante pequeño, con una 38 niquelada, salió, la puso en el aire y dijo, nosotros no teníamos que agarrar ya para empezar a dar padre con esta cosa. Y salió con la pistola y le dijo, si no sueltan a esos muchachos, aquí muere alguien hoy. Se paró todo el mundo y nos soltó. Gracias al Señor siempre aparece un ángel. Era un ángel bien cortito, a ver si nos amenazaron ya en ese momento en adelante porque el jefe de esa mara creía que yo estaba enamorado de su novia. Porque ella vivía en el mismo piso de nosotros y nosotros estábamos evangelizando. Realmente, hermano, no. Yo no he dicho la historia a ustedes de qué ocurrió con eso. Bueno, se la voy a hacer brevemente. La novia de ese señor, de ese hombre, y una hermana vivían con su mamá, solas. La mamá era como bruja. Entonces, un día, llegan a la puerta de nosotros tocando, y nosotros ya el pleito se había ocurrido, el novio quiso matarnos a nosotros, y nosotros estábamos alerta con eso, entonces estábamos lejos de esas muchachas, ¿no? Pero sabían que nosotros éramos creyentes y respetaban eso, nos respetaban como creyentes porque nosotros habíamos dado buen testimonio de eso. Y yo le digo a mi hermano, bueno, pues está bien, si tú no vas, yo voy a ir. Agarré mi Biblia, cogí para allá y entré. Cuando entré, lo primero que vi fue un cuarto pintado de negro y un altar con candelones y cosas, el cuadro del ángel Miguel, tratando de matar al diablo, no sé.
cabezas abajo y un olor aromático diabólico. Y yo entré y estaba la muchacha en el sofá, la hermana, tendida como muerta. Y la otra estaba como muy asustada porque no sabía si había muerto. Entonces yo me acerqué a ella. Esta es la primera vez que tengo un encuentro con demonios. Digo, para yo ministrar. Y yo recuerdo, yo era un joven de 16 años de edad. Y me acerco con la Biblia a ella. Y ella se así, y voltea los ojos y dice, ay, Dios mío. Y digo yo, Señor, ¿y qué hago yo ahora? Y como que el Espíritu Santo me dijo, abre la Biblia. Yo no le recomiendo eso a todo el mundo. Abre la Biblia. Yo abrí la Biblia en el Nuevo Testamento y se me ocurrió, si yo encontrara una escritura que sea relevante a este momento, una escritura que hable de, ¿verdad?, posesión demoníaca. Y cuando abro el me salió. Y me dijo el Señor, léela. Y yo empecé a leerla. Mientras yo la leía, esa muchacha hizo así, y se dobló como una U en el sillón, como que se iba a romper la columna vertebral, así como una U en el sillón. Y los pelitos míos, todos erizados. Y yo buscaba la fuerza del Espíritu para poder continuar, porque ya me estaba metiendo en miedo, como que algo me decía, sal de aquí, corre por tu vida. Entonces cuando ella hace así, yo doblo la Biblia, y entonces ella hace ¡pah! Y se pone tiesa de nuevo, y empieza a decir, ¡Dame! Y yo, ¿qué estará diciendo? Y se dice, ¡Sabe! Entonces yo entendí que era Sam que estaba diciendo. Bueno, el hermano mío se llama Samuel y le decían Sam. Y yo, no, esto se va a poner aquí ahora en un pleito, porque este asunto está ahora mencionando a mi hermano. Le digo yo a la otra, ¿y quién es Sam? ¿A quién se refiere ella? Dice, no, ese es el novio de mi mamá. Y digo, bueno. Entonces me fijo en ella y consigo esa fuerza por dentro, y después de leer la palabra la ordeno al espíritu malo que se callara, porque quería empezar a conversar conmigo. Le ordené que se callara, y en el nombre de Jesús le ordené que saliera de ella, en el nombre de Jesús. Hizo de nuevo así y se dobló como para romperla, se dobló, cayó de nuevo, y yo ministrándole, y los ojos así todavía, y yo ahí, ministrándole, hasta que ¡puf!, finalmente salió el demonio. Y ella volvió en sí, sus ojos se pusieron normal, y empezó a preguntar qué pasaba. Y yo le expliqué. Y yo le hablé del amor de Cristo, y la llevé a salvarse en ese momento. Entonces la hermana está maravillada de lo que ella acaba de ver. Y entonces, pero de repente le cogió con reírse, eso como no sé qué decir, que sea el demonio se le metió a ella, que fue lo que pasó. Empezó a reírse. Entonces yo le dije a ella, mire, este es un momento muy solemne, entienda lo que está ocurriendo, estamos tratando con fuerza demoníaca, ¿ok? Usted no debe de hacer eso, porque ese espíritu puede meterse en usted. Ahí mismo cayó ella en el piso. Yo dije, hasta aquí llegué yo. No le ministré a ella, porque el Señor me dijo así que saliera, porque ella se estaba burlando de las cosas de Dios, y ahí su experiencia. Una crisis con un fuego en el mismo apartamento, por un poco bajando de allá, de un cuarto piso, nosotros morimos. Yo, porque regresé a buscar a mi hermano menor que no aparecía. Y cuando subí arriba me fijé que ya él había salido por el fire escape. Entonces yo decidí no salir por el fire escape, que fue un error, sino que regresé de nuevo dentro del edificio. Y cuando iba a mitad se me fue la respiración. Y estaba ya yo a punto de
Realmente no sé cómo, bueno, el Señor me salvó de crisis en crisis. Esa Mara nos amenazó, esa ganga nos amenazó y nos dijo que si nos quedábamos en esa dirección nos mataban. A nosotros vinieron gente y nos dijeron, lo que esa amenaza es real, ustedes tienen que salir de este lugar. Nosotros tuvimos que salir corriendo. Yo me quedé en la casa de un tío mío, nosotros nos quedamos en la casa de un tío mío a ver si la cosa cambiaba. Finalmente tuvimos que mudarnos de ese lugar. Crisis en crisis. Yo me puse a pensar y a meditar en todas esas cosas y llegó un momento realmente que me sentí tan deprimido, y dentro de ese ambiente yo pensé en Dios y empecé a buscar una iglesia por ahí para meterme y bueno, empecé a ir a una iglesia y dentro de un mes o algo así, esa iglesia se quemó completamente, el edificio, todo. Un día yo fui en la mañana porque oí que había habido un fuego en la iglesia y cuando fui no me daba cuenta que era completamente destruida hasta abajo. Eso me desilusionó muchísimo también. Y así yo iba de mal en peor, me sentía mal, me quería ir, pero no podía porque mi familia estaba aquí, etc. Y finalmente, no sé cómo, recuerdo cómo me invitaron a una iglesia y yo fui. En medio de esa desesperación y de esa depresión, no recuerdo quién, el nombre de la persona que predicó, pero predicó un mensaje que era para mí. Y yo, siendo joven, 16 años, en ese momento salí del último banco de atrás y entregué mi vida al Señor. En crisis, yo conocí al Señor en medio de la crisis. Hoy estamos hablando, y en ese proceso, regresamos aquí a Rhode Island, y en Rhode Island, en ese tiempo decían que Rhode Island es el lugar en donde se le sale el aire a la llanta del cristiano. Y era verdad. Nosotros ya siempre estábamos en el fuego del Espíritu allá, siempre estábamos en diferentes lugares porque Nueva York es muy activo dentro de la iglesia, etc. Y cuando llegué aquí todo era tan muerto. Llegamos aquí y entramos a una iglesia y éramos unos ataques continuos de la gente que estaban ahí, como que no caímos bien ahí. Era la única iglesia hispana que había y estaba ubicada en la Cranston Street. Yo me descarrié, nos descarriamos todos nosotros estamos en la iglesia, nos descarriamos aquí. Mi hermano empezó a trabajar, yo continué la escuela, etcétera, pero no le presté mucha atención a eso. Me casé y luego, dentro de ya teniendo familia, yo era un descarriado, pero empezó algo a ocurrir en mi interior y era una inquietud continua. Yo estaba en un momento de crisis de nuevo. Entonces yo decidí regresar a Dios, regresar a la iglesia. Yo decidí hacer eso, pero cuando vine, tuve un tiempo y entonces no mucho tiempo salí de nuevo. Y eso me ocurrió como 2 veces. Entonces yo no quería hacer la cosa, jugar con las cosas de Dios y mejor permanecí fuera de los caminos del Señor. Pero el Señor seguía tratando conmigo. Entonces yo me hice la pregunta, ¿cómo es posible que si Dios está interesado en la salvación del hombre, yo aquí que tengo interés, yo quiero, y digo, Señor, yo quiero, pero entonces yo no puedo permanecer? Eso no tiene sentido, yo no entiendo. Hay algo que yo no entiendo, que está más allá de mi entendimiento. El tiempo pasaba y yo tenía una crisis con esas preguntas continuas que no tenía respuesta. Pero seguía poniéndose peor la situación y ese deseo, esa necesidad de buscar a Dios, pero no podía retenerme. Siempre, y yo decía, van a burlar de mí porque voy a regresar, me voy de nuevo a apartar y se van a burlar de mí, que yo soy un flim-flam, que no tengo permanencia, etcétera. A mí no me gustaba que pensaran de mí en esa forma. Y por esa razón yo mejor decidí mantenerme fuera de nuevo. Pero seguía. Yo agarraba mi guitarra cuando me sentía así y me iba al sótano de la casa y tocaba mi guitarra y tocaba los himnos que yo cantaba, que yo había compuesto, que me aplicaba a mí ahora. Un himno evangelista, ustedes saben que el sentimiento cristiano, ese yo siempre lo tocaba. Y cuando empezaba a tocarlo, empezaba a llorar y a llorar y a llorar y no podía terminarlo. Y ni eso podía hacer siquiera, porque empezaba a llorar. Entonces paraba y lo dejaba así, limpiaba los ojos y me decía,
olvidarme de esto ya completamente. Seguía en mi cosa, bebiendo, fiesta, esto y que lo otro, y me olvidaba. Pero continuaba esa presión. Entonces llegó un momento cuando yo decidí, dije, yo necesito a Dios, porque yo no estoy caminando bien. Yo sé que voy en un camino de destrucción, de muerte, yo lo sé. Yo sé que voy a convertirme en un alcohólico, quizás un drogadicto. Yo sé que esto va a suceder conmigo. Yo estoy mirando, yo estoy viendo lo que va a ocurrir conmigo. Yo necesito que Dios me ayude, pero no puedo acercarme a Él. No encuentro cómo permanecer en su camino. Siempre me atraen las cosas del mundo y regreso a ellas. Y entonces me siento más mal cuando hago eso, y es mejor no entrar en esas cosas, mejor, decía yo. Entonces una noche, es un debate y una lucha que tomó meses, quizás años. Un día yo estoy sentado en mi casa, de noche, tarde en la noche, y de repente me llega eso de nuevo. Mi esposa está durmiendo, mis hijas están durmiendo, yo estaba viendo televisión, pero me sentí tan mal que no quise mirar televisión. Estaba simplemente sentado ahí, mirando a la nada y pensando, y con esa tristeza en mi corazón, y con ese dolor, y con esa pregunta que no tenía respuesta. Entonces yo abrí mi boca y dije, llorando, Señor, pero ¿cómo es posible que si yo trato de cambiar y seguirte a ti, yo no puedo hacerlo? Yo sé que tú quieres ser encontrado, sí, y yo creo que tú existes, que tú eres real. Entonces, ¿cómo es posible que tú no me alcances a mí, que tú no llegues a mí como yo quiero llegar a ti, cuando tú dices tu palabra que tú andas buscando el perdido? Entonces, el que viene a ti, me imagino que con más razón debe de confiar que puede permanecer en ti, pero en realidad yo no puedo. Y en ese mismo momento yo llorando, yo necesito respuesta, Señor. Yo necesito respuesta. Yo necesito entender por qué. Y en ese mismo momento el Señor me habló. Y yo escuché esa voz en mi interior, la voz de Dios, que me dijo, hijo, te voy a decir cuál es el problema. Hasta el día de hoy, tú sí has tratado de cambiar, pero tú has tratado de cambiarte a ti mismo. Tú no me has permitido que yo te cambie. Prueba a ver, me dijo el Señor. Entrega tu voluntad completa a mi voluntad. Decide obedecerme en todo lo que yo te diga a través de mi palabra y mi Espíritu Santo. Y vamos a ver si tú no vas a testificar en un futuro que el Señor realmente cambia cuando el hombre permite que Él lo haga. ¿Sabe que paré de llorar? Yo escuché la voz de Dios, tuve respuesta de Dios, entendí cuál era el problema y ahora sabía lo que tenía que hacer. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Esta vez yo regresé a la iglesia, pero ya venía con un plan y venía ya con una promesa de Dios, de que si yo le obedecía, si yo decidía seguir su voz, Él iba a hacer la diferencia que yo andaba buscando. Desde ese día que yo en mi cuarto, en mi sala, en mi casa, oré esa oración a Dios y entendí, hasta el día de hoy decir a su nombre. Gloria a Jesús. ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje? Daniel tuvo una crisis similar y tenía que ver con cosas aún más importantes y más poderosas. Daniel no estaba buscando simplemente una respuesta a algo personal que él necesitaba saber, sino que en el momento dado, en la historia de Israel, Dios lo había formado, lo había preparado a él para hablar a través de él a su pueblo y a la vez para hacer una diferencia en su generación.
Pero el problema de Daniel, tal como fue el caso mío, fue que Daniel fue sacado de su cultura, de su nación y trasplantado a otra muy diferente, en donde inclusive se desafió inmediatamente su creencia en Dios. En el caso mío, la crisis mía fue personal, por la razón de que yo me sentía mal porque había perdido mis amiguitos, a mi novita que tenía allá y cuantas cosas allá y mis planes. Lo había perdido todo eso, había sido arrancado. Y cuando le dije a mi mamá, no habrá forma de que yo me quede con algún familiar. No, esté bien, porque usted no se gobierna. Pero en el caso de Daniel, Daniel es un cautivo. Lo que precipita la crisis de Daniel no es algo que él personal hubiese causado, sino que toda una nación había causado. El profeta Jeremías, que era el profeta que profetizó antes de la caída de Israel, cuando Israel fue cautivo de parte de los babilonios, el profeta Jeremías había advertido al pueblo de Israel de su pecado y de su alejamiento y separación del Dios que hasta el momento le había protegido, le había proveído en forma milagrosa a través de la experiencia de Israel rescatada de Egipto, pasada por el proceso de purificación en el desierto, tomando la tierra prometida después de confrontación con sus enemigos y grandes victorias. Se había apartado del Señor. Y de acuerdo a la palabra profética de Jeremías, que dijo que sería el pueblo tomado y por 70 años sería cautivo por su adversario, llegó el fracaso a una nación por razón de su desobediencia a Dios, en el mismo camino que va esta nación. A su nombre. Gloria. Daniel tiene como 16 años. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, en ese tiempo, era un rey muy astuto. La forma en que él expandía la fuerza de su imperio era que cuando él tomaba las naciones, tomaba también sus riquezas y tomaba el talento de gobierno de esas naciones. Y así ordenó a sus oficiales que identificaran inmediatamente los jóvenes príncipes dentro del gobierno reconocido. Y como en esos tiempos la iglesia, o sea, no la iglesia sino Israel como nación, era una teocracia. En otra palabra, Dios la dirigía directamente a través de reyes, pero los reyes eran dirigidos por la palabra de Dios, que era, claro, interpretada por los profetas. Dice que los profetas eran una persona muy influenciosas en la nación. Eran inclusive hasta quizás más altas que los mismos reyes. Y por esa razón también, al descubrir que Daniel venía de familia real y profetas, etc., a él se lo llevaron como parte del grupo. La primera crisis de Daniel es ser tomado por fuerza, ver la violencia ejecutada a través de una nación pagana en contra de su pueblo, mujeres raptadas, a niños matados, padre, hijo, etc. Toda esa, el primer intento de Nabucodonosor de tomar a Israel, porque fueron 3 veces que lo hizo, últimamente destruyó completamente todo, incluyendo el templo. Pero la primera vez fue esta, y en esa Daniel fue uno de los cautivos, de los príncipes que entró bajo la cautividad en el territorio de Babilonia. Ese es el trasfondo de Daniel. Daniel empieza una crisis personal junto con una crisis colectiva de su propia nación. Ustedes recuerdan rápidamente lo que ocurrió. Nabucodonosor quiso prepararlo de acuerdo a la cultura de ellos, porque él hacía eso, era la forma de reprogramarlo, de quitarle a los
cautivos que iban a participar en su gobierno, la forma de religión, la forma de creencia y todo lo metían por un proceso de entrenamiento, donde finalmente ellos podrían abdicar, ¿verdad?, si no tenían fe y confianza en su propia creencia. Y en realidad esto Daniel fue llamado a hacer eso, pero Daniel dispuso en su corazón, dice la palabra, no contaminarse con las cosas del rey. El rey que quería que, ¿verdad?, que él se comiera lo mejor que el rey comía en su mesa, etc. Dijo, no te recuerdan eso. Él fue probado y dijo, dame nada más legumbres y agua y cosas, y chequeemos después a ver qué pasa. Y resultó que ellos salieron más robustos que los tres amigos de Daniel y él, que los otros que fueron alimentados con las porciones del rey. Ustedes conocen eso. También recuerdan cómo él fue acusado y terminalmente él por se prohibió lo que está ocurriendo aquí, que está prohibiendo a Dios en lo público, y se ha prohibido la oración pública. También en ese momento ese rey en Babilonia prohibió, por recomendación de enemigos de Daniel, que estaban celosos porque Daniel iba ascendiendo. Dios le había dado gracia, dice la palabra. Entonces ellos acusándolo, por esa razón terminaron en el foso de los leones. Terminó Daniel, pero en el foso de los leones él fue, ¿verdad?, rescatado por el poder de la mano de Dios también. Pasó por muchas crisis, muchas pruebas. Interpretó los sueños del rey Nabucodonosor y después también del rey Belsasar. Todas estas cosas fue levantándose en reconocimiento dentro de los escalones del gobierno de los babilonios, todos planes de Dios. Pero a pesar de todo esto, aunque él podía traducir con la ayuda de Dios los sueños del rey y en esta forma elevarse por encima de todos los magos, etcétera, en el gobierno, Daniel en realidad no empezó a tener su propia experiencia espiritual más luego. Y dentro de esa experiencia el Señor empezó a revelársele en visiones y empezó a revelarle cosas del futuro. Pero Daniel estaba muy adolorido por la situación de su pueblo y quería respuesta. Una crisis colectiva que la toma él como de él, a su nombre. Gloria. Entonces, dentro de ese trasfondo es que Daniel, en su crisis, en momentos de crisis, decide que algo no está bien. Aquí hay personas que quizás estén pasando por esa crisis. En otras palabras, usted es un creyente, usted cree en Dios, usted hasta lee su palabra y todo, y viene a la iglesia, pero hay una crisis en su vida espiritual. Hay una problemática que usted no logra dominar. Y usted busca la forma y trata, y así como le decía yo anteriormente, pero nunca nada ocurre. Usted no puede afirmarse, no quiere someterse a la forma que usted cree que usted debe de someterse a Dios, no solamente para usted crecer en su vida espiritual, sino para llegar a donde Dios quiere que usted llegue. Usted quizá piensa que usted pudo haber estado más adelantado de lo que está en este momento, a un diferente nivel de ministración o de llamado, de trabajo en la cosa del Señor, de resultados, pero no ha ocurrido eso. Quizás usted comete el error de pensar, no, porque yo me casé, o porque ya tengo esposo, o porque yo trabajo, etcétera. Pero dentro de usted sabe muy bien, entiende, que hay algo más profundo de ahí. Que hay una problemática espiritual, la cual le causa a usted continuamente buscar excusa para no hacer lo que deba de hacer, porque quizás el desafío es demasiado fuerte de las cosas que usted tiene que tratar, o quizás, peor, usted entienda que usted no está bien, que algo no está bien, y usted quiere que eso se ponga en orden, pero usted no entiende qué es lo que pasa, qué es lo que hay en esto, porque es que yo no puedo tener la victoria que yo creo que debo de tener, porque me siento en la forma contrario a lo que dice la palabra, de que iremos, ¿verdad?, de gloria en gloria, de peldaño en peldaño. Sin embargo, yo me siento estancado, yo me siento estancada, no puedo moverme hacia adelante. Hay un asunto que necesita reconciliación en mi vida, pero yo no lo entiendo. Mi papá en su prédica
Una vez yo lo oí mencionar que su padre, mi abuelo, era agricultor y era un hombre como de un tacto en la agricultura tremendo, porque él podía ver un árbol con problemas y sabía ya, y un día dice papá que había un árbol que se estaba secando y entonces mi abuelo y mi papá fueron a chequearlo y dice, tú ves ese árbol, ese problema, el problema de ese árbol es que tiene un gusano en una de las raíces y nosotros vamos a ver cuál sea la raíz, vamos a cavar y lo vamos a encontrar y el problema se va a resolver. Dice que así mismo sucedió. La respuesta trajo la solución al problema, a su nombre. Gloria. Quizás en su vida hay un asunto que usted no conoce, usted ha indagado a Dios, usted ha orado y usted continúa orando y sigue diciendo, hay algo que no está bien, yo necesito saber. Pero usted no lo hace con una determinación real de meterse a hacer lo que tiene que hacer para encontrar la solución a ese problema, a esa situación que marchita su vida espiritual, que causa mortificación y ansiedad, porque usted sabe que algo no está bien y usted necesita respuesta. Usted necesita conocer, aunque hay un problema, usted necesita saber cuál es ese problema para poder saber cómo va a atacarlo. Cuando se alaban al Señor. Con todas las experiencias de Daniel y al nivel que había llegado, había un problema también en Daniel. Daniel se estaba preguntando, pero ¿será esta la forma final del pueblo de Dios? No tiene sentido. ¿Cómo es posible que toda esa lucha desde Egipto a través del desierto, la tierra prometida, hasta ese momento, todo la demostración del poder de Dios, todas sus promesas en realidad se resuman a la conclusión de que finalmente el pueblo que un Dios todopoderoso había con mano poderosa rescatado de la esclavitud, terminaba ahora bajo la esclavitud de otra nación. Como que no tiene sentido, pero yo no entiendo. He entendido muchas cosas, he podido interpretar sueños complejos. Inclusive he podido interpretar el sueño del rey cuando el rey mismo no se recordaba que había soñado. Tal ha sido el poder de revelación que Dios ha puesto en mí. Pero sin embargo, siento que algo que necesita ser revelado, yo no lo entiendo. Y sin embargo, es tan importante para mí y para el pueblo del cual yo formo parte. Ese era el dilema de Daniel. ¿Y sabe lo que hizo Daniel? Dijo, aquí se necesita un plan. Aquí se necesita un plan de acción. Yo no puedo continuar con esta mortificación, con esa ansiedad de no conocer. Usted no puede pasar el resto de su vida como una creyente, como un creyente, en esa forma ambivalente, de que hay cosas, hay fuerza dentro, introspectiva, con la cual usted está tratando, contra la cual usted no tiene fuerza, pero usted no tiene la fórmula de cómo resolverla. Daniel tenía una mortificación mucho más allá de lo que pueda tener usted. Porque él tenía una mortificación que tenía que ver con todo un pueblo y tenía que tener que ver con todo, inclusive con la reputación del único Dios verdadero. Ven acá. Moisés siempre recordaba a Dios cuando él decía, quítate del medio que voy a destruir este pueblo rebelde. Decía, pero espérate, Señor, porque si tú haces eso, entonces, ¿qué van a decir la gente? Aleluya, gloria a Dios. A su nombre. Daniel necesitaba conocer. Dice la palabra en el capítulo 9. Entonces, oiga lo que ocurre. En el año primero de Darío, etcétera, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, ayuno, silicio y ceniza. ¿Usted oyó la decisión de Daniel?
Es muy fácil tener un problema y simplemente tratar de ponerlo debajo de la alfombra, como dicen, pero continuar con él, empeorando su condición espiritual. O usted puede enfrentarlo, buscar, enfrentar su problema en la forma que un creyente debe de hacerlo. No hay razón por la cual ningún creyente debe sentirse en derrota. Si hay una situación que a usted le está afectando en su vida espiritual, usted tiene que conocer qué es lo que está pasando. Usted tiene que conocer qué es lo que tiene que hacer. Usted tiene que inquirir de Dios para que Dios le ayude a usted a entender qué pasos tiene que dar para que esa situación cambie. Pero usted no puede quedarse sin hacer nada, porque va a ir muriendo cada día más hasta que finalmente su regreso no sea posible, quizás. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice que Daniel hizo la decisión de que tenía que afligir su alma delante de Dios, porque de Dios venía la respuesta. Pero no iba a venir hasta que él no se pusiera serio con el asunto. La respuesta tuya no va a venir hasta que no te pongas seria con el asunto. Gloria a Dios. Hasta que tú no entiendas que para poder encontrar respuesta de Dios hay una forma, hay un proceso que hay que seguir, que es importante. En la carne tú no vas a entender nada. Tienes que meterte en el espíritu, y para meterte en el espíritu tienes que subyugar las cosas de la carne, los deseos de la carne. Por eso es que el ayuno es importante, para entrar dentro de dimensiones espirituales donde Dios puede hablarnos. Él se metió en silicio, él estuvo ayunando, él estuvo orando, y esta es una deficiencia muy seria en la iglesia de hoy, en la vida del creyente. No hay entendimiento de la importancia de la oración y del ayuno. Y por tanto, muchas veces la respuesta a los problemas que requieren profundidad en el espíritu no pueden resolverse. Y la persona vive una vida superficial, débil y anémica espiritual. Cualquier viento que viene no tiene que ser muy recio para tumbar esa palma. ¿Cuántos alaban al Señor? Y todos nosotros tenemos que hacer la pregunta: ¿de dónde ha caído la fluidez del Espíritu? ¿Qué es lo que ha detenido mi vida espiritual? ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Daniel se mete con el Señor. Número uno, inmediatamente se metió en la dimensión espiritual. Seguido empiezan a ocurrir cosas. ¿Qué sucede? Ahora el Espíritu Santo le dice: ve y chequea la palabra de Dios. La palabra de Dios no debe de tomarse livianamente. El otro día me invitaba a mi nieto que vamos a ver una película de los Avengers, que era la última serie, la última película de la serie. Y entonces yo le dije: bueno, ¿sabes cuándo hacer? Está bien, bueno, yo sí puedo ir contigo, ya estamos haciendo fecha y cosas. Entonces me dice la hermana Debbie: ¿tú sabes qué tiempo dura esa película? Yo, bueno, por lo regular son como 2 horas que duran las películas en los teatros, ¿no? Dije: no, 3 horas. Y yo oigo muchos jovencitos y personas por ahí que fueron a verla. No le estoy diciendo que no sea malo, pero lo que se me ocurrió a mí fue: ajá, pueden sentarse a ver una película por 3 horas, pero en la iglesia hay que despacharlo, no se puede predicar más de 40 minutos porque me ponen una queja en el carro. Pablo sabía cómo tratar con esa actitud del creyente, porque predicó una vez en la Biblia tan largo que un joven se durmió de un segundo piso que se mató. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando Israel entendía que había un asunto, la crisis la situación era fuerte.
Ellos sabían reunirse como pueblo y empezar a leer, y dice, por una semana está leyendo el pueblo, escuchando, para entender. ¿Cuántos alaban al Señor? Pues nosotros nos conformamos o no, simplemente como oír la palabra rápido, ya estamos como que, ay Dios mío. Quiere el Señor que en todos nosotros surja esa necesidad, esa crisis. La crisis de entender que hay algo por juego que es muy importante para la obra de Dios, para el ministerio, para su vida personal, para la vida colectiva, que necesita respuesta de Dios. Y para eso el pueblo tiene que hacer lo mismo que hizo Daniel. Primeramente meterse en la profundidad del Espíritu, negando los deseos de la carne, los deseos de confortamiento. La responsabilidad personal, entendiendo que lo que está en juego es mucho más importante que cualquier de otras cosas. Oiga lo que dice la palabra en el capítulo 10. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Lo que estaba por el medio eran cosas increíbles y poderosas que vemos luego en la revelación de Dios a través de Daniel, que tenían implicaciones con cosas que hoy estamos viviendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, él se mete con Dios en esa forma, se humilla, se doblega la carne, es una crisis espiritual. Él entendió que lo era. Para usted poder empezar a dar el paso de entender y traer solución a su problema, tiene que reconocerlo como una crisis espiritual. Y la forma y el proceso que tiene que pasar no es diferente. Primeramente, métete con Dios en oración y ayuda. Humíllate. Suelta el orgullo, las atracciones de la carne, el mundo que quiere sofocar la vida espiritual del creyente, los deseos personales que van más allá de los deseos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Porque todas estas cosas por las que nosotros nos afanamos, hoy dice la Biblia, quedarán. Yo tengo un tío que murió hace como 2 o 3 años. Una persona que no aprendió a leer, escribir, pero era un tremendo negocio. Se hizo millonario. Le predicábamos siempre. Él creía que esto no se iba a acabar. Un día de repente, ¡pum! Y como dice la palabra, y lo que quede, ¿a quién le quedará? A su nombre. Entonces Daniel se mete con Dios, inmediatamente empieza a fluir la revelación de Dios y le dice, ¿tú quieres respuesta? Vete a la palabra. El Señor a ti te dice, ¿tú quieres respuesta? Entiende la palabra, métete en la palabra, aparte de la... Lo dijo él, dijo, era fuerte la crisis, la problemática, el conflicto. Me metí porque mientras más difícil es la situación, más esfuerzo tú tienes que hacer para tratar de vencerla. A su nombre. Más tú tienes que sacrificar para hacerlo. Si tú quieres liberación de tu situación, de lo que te impide hacia adelante, tú tienes que hacer una decisión de hacer una inversión que va a costarte. A su nombre. Cuando se llama la oración, tú quieres respuesta, pues entonces escucha la palabra, léela y ponte a hacerla. Obedece a Dios, porque ahí está parte de la gran respuesta. El Señor le está diciendo aquí en esta trayectoria, está diciendo, Daniel primeramente hizo eso, pero luego ¿qué hizo? Sintió en el corazón ir y coger los pergaminos y leerlo. Y al leerlo se da cuenta en dónde está el fallo. A su nombre. Porque así es la palabra de Dios, como espada de 2 filos, penetra, ambos lados corta. ¿Cuántos alaban al Señor? Y en la palabra hay respuesta. Y ahí tú empiezas a descubrir, a ver, verdaderamente que yo no he estado haciendo esto. ¿Cuántos alaban al Señor?
Pero oiga, hermano, lo que ocurre. Yo sé que ha pasado el tiempo, pero deme 10 minutos más. Aleluya. Oiga bien, oiga lo que hace él. Empieza a abrir sus ojos espirituales a través de entender que la única forma de encontrar solución a esa problemática era buscando a Dios más profundamente. Gloria a Dios. Más profundamente. No en forma superficial, por obligación ni cumplimiento, sino porque dentro de ti hay una necesidad que tiene que ser saciada, hay una situación que tiene que ser cambiada, hay una personalidad que se ha creado en ti que está impidiendo y tú no entiendes, y Dios tiene que revelarte, tiene que buscarlo a través de la palabra, pero tiene primeramente que meterte en oración y en ayuno con Dios. La revelación llega y oiga cómo él la entiende. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, confesión. Hice confesión. Entonces quiere decir que primeramente viene la entrega en ayuno y cilicio y oración, buscarle la palabra. ¿Qué es lo que me dice la palabra a mí que no está bien? Te la escucha aquí, pero usted también puede leerla. Y de repente empieza a descubrir, Dios mío, pero verdaderamente que yo no estoy actuando bien en esto. Entonces, ¿qué hace él? Dice, tengo que confesar mi pecado. Yo he pecado en esta forma. Y es el pecado el que trae realmente el estancamiento en la vida espiritual. Es el pecado el que frustra, ¿verdad?, la línea de bendición que Dios tiene para el creyente. Eso es como el gusano en la raíz del árbol. ¿Cuántos alaban al Señor? Tú no te das cuenta, no estés mirando afuera, no sea, tú tienes que ser introspectivo. Tú tienes que empezar, eso es lo que está diciendo la palabra. Él empezó con él entendía que había una sección que él tenía que entender, él empezó a buscar y empezó a ver. Y dice que él confesó, oiga lo que dice, él confesó diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tu mandamiento, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Él leyó y se dio cuenta, ¿verdad?, de cómo el profeta Jeremías había hablado de todas estas cosas y había llamado a cuenta al pueblo de Israel a cambiar. Pero el pueblo no le prestaba atención porque estaba en su apogeo de abundancia y bendiciones. A su nombre. Muy distraído en las cosas del mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Al punto de hacerse un pueblo rebelde en contra de Dios. Y por eso fue que Dios lo puso en la cautividad de parte de Nabucodonosor. Esa es la palabra que Dios movió a Nabucodonosor a hacer estas cosas. Hay que decir que fue castigo de Dios. Hemos pecado. Y eso es lo primero que tiene que hacer individualmente y colectivamente. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Muchas veces hemos despreciado las cosas de Dios por las cosas del mundo. Hemos sido muchas veces rebeldes cuando se nos dice una cosa y no la hacemos. ¿En cuántas diferentes formas tendríamos que pedir perdón al Señor? Y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión del rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra a donde los ha echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra esa confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. El primer paso
no es, el próximo paso no es acusar a alguien por nuestra condición espiritual. Lo que hay que hacer es reconocerse a uno mismo, porque mientras usted esté acusando a otro, va a estar usted protegiendo sus propias faltas. Cuando usted pueda pegárselo a otro, ya entonces usted se libra de culpa, usted se ha perdonado a sí mismo. Pero es Dios quien tiene que perdonar esa cosa, no es usted. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Y luego en el capítulo 10, después que él hizo esa tremenda oración, se humilló delante de Dios, se metió en ayuno y oración, buscó en la palabra de Dios cuál era el problema, se entendió que había pecado individual y colectivo que tenía que ser perdonado por Dios, y hace una intercesión de oración tan maravillosa como esa oración al Señor. ¿Y qué ocurre? Oiga lo que ocurre. Dice que aquí que después yo solo, porque él vio una visión después, como respuesta, después de su ayuno por 3 semanas, y luego dice, y alcé mis ojos y miré aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro, de Urfa, su cuerpo era, describe todo eso ahí. Yo solo ni vi esta visión, los que estaban ahí salieron corriendo. Que después yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuvo vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño como si estuviera muerto. Y aquí una mano me tocó y hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre la palma de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a la palabra que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia del Señor, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Gloria a Dios. Respuesta a la oración, a la confesión, todo hecho correctamente, la fórmula muy clara para un creyente: regresar entendiendo los propósitos de Dios para afirmarse y servirle sin fracaso. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Ese es el llamado transformador. Ese es el llamado que hará de nuestras vidas con propósito, vidas que valga la pena vivir. Hermano, si no te involucras en misiones, habrás perdido no solo el privilegio, habrás perdido el objetivo central, el propósito por el cual Dios nos ha puesto en esta tierra. Eres ingeniero, eres médico, eres obrero, eres empresario. Ese es el medio. El objetivo el propósito es servir a Dios, porque eso es lo que hace un adorador de Dios, un seguidor de Dios, un discípulo de Cristo. Misiones.
jóvenes empiecen lo más pronto. Está bien una carrera, está bien buscar el éxito en la vida, no está mal, pero es solo medio. El objetivo, el propósito, la meta es ser un hombre, una mujer, un cristiano, una cristiana que cumple con la misión a la cual Dios lo ha llamado. Fuiste llamado para servir toda la vida y hasta morir. Misiones es siempre mientras haya un respiro en esta tierra. Amar misiones. Misiones, nuestra pasión, producto de nuestro amor a Dios. Amén.